Pues buenas noches todos, bienvenidos a una, en este caso, la segunda parte de un tema que por su extensión, pues se convirtió en dos partes, que es la respuesta de relajación. Vamos a hacer una breve recapitulación de unos pocos minutos sobre este fenómeno, que fue un descubrimiento, ahorita lo vamos a ver, de un médico, y que fue de alguna manera, ahora sí que la respuesta a otra respuesta, que es la del estrés, ¿verdad? El estrés es un mecanismo de sobrevivencia, de producto de millones de años de evolución, del cual ya hemos dado conferencias, y que Hans Selye, cuando espero lo esté pronunciando correctamente, eh, quizás cuando lo descubre no se dio cuenta la trascendencia que iba a tener su descubrimiento para cada vez más en el presente, porque se estima hoy día que el 50% de las enfermedades, un factor es el estrés, ¿verdad? 50% de la población tiene enfermedades relacionadas con el estrés. No quiere decir que el 50% tiene estrés. El estrés yo creo que entonces vive en mucho más que el 50% de las personas en el mundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, la respuesta de relajación es la que vamos a ver. Muy brevemente, pues, ¿de qué trata esta conferencia? Repito, vamos a hacer un repaso breve por si alguien no estuvo aquí. Este, y es justamente esta comprensión profunda de este proceso fisiológico que tanto con sus fundamentos como su fisiología y que tiene una relevancia para la medicina psicosomática y complementaria, en particular porque es el tema del ciclo y de las medicinas alternativas y complementarias en lo general. ¿Por qué? Porque es justamente una medicina o una técnica no invasiva, ¿verdad? Y además de bajísimo costo. Damos una breve introducción de qué es, decíamos, es algo natural y es justamente la fisiología opuesta a la del estrés que nos experimentamos como calma, como recuperación, como equilibrio, ¿verdad? Y lo que decíamos, pues, es eh, en estos tiempos actuales de tanta volatilidad, ambigüedad, complejidad, etcétera, pues el estrés crónico es cada vez un factor mucho más común. Hablamos entonces de cómo a grandes rasgos el impacto de esta hormona es reducir, perdón, de este mecanismo es reducir producciones de hormonas como cortisona, adrenalina, que esto trae una disminución de presión arterial, frecuencia cardíaca, tensión muscular. No lo repito todo, pero esto es fundamental. Ahorita más adelante vamos a, a, a profundizar en la segunda parte. Esto es solamente un resumen. Y también algo muy importante, reduce la inflamación y mejora el sistema inmune. Importantísimo, decíamos, la inflamación, porque la inflamación crónica está detrás de prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, la inflamación crónica. Y el estrés genera esta inflamación, ¿de acuerdo? Beneficios para la salud mental, decíamos que libera neurotransmisores importantes como la serotonina, que es esta que nos da la felicidad, que nos da el bienestar, y el GABA. El GABA es otro neurotransmisor que es como hace que los procesos del cerebro sean como más despacios, más pausados, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, ya hablamos de la relevancia. Puede fortalecer los tratamientos convencionales, pero reducción de síntomas psicosomáticos y facilitación del autocuidado y la conciencia corporal. También la prevención de enfermedades, armonizar la mente, el cuerpo, las emociones y desde luego plenamente validada conciencia, ¿verdad? Hablamos de los fundamentos científicos, ¿verdad? Eh, Hablamos como técnicas como la meditación, como la respiración profunda, técnica de atención pleno, mindfulness, la yoga, la visión guiada, todas estas tienen en común esta capacidad de liberar tensiones,
de producir el estado de relajación, de la respuesta de relajación, reducir las hormonas del cortisol, la adrenalina y la producción de estos neurotransmisores relajantes que ya mencionamos, como el GABA y la serotonina. ¿Verdad? Repito, esto es para los que van entrando, una breve eh, eh, repaso breve de unos poquitos minutos, ¿verdad? Con esto entonces reducimos frecuencia cardíaca, reducimos presión arterial, reducimos y la respiración se hace más profunda, viene relajación muscular y desde el punto, otra cosa importante, activa más el nervio parasimpático, que es el nervio que tiene que ver con relajación y también con la digestión, aunque es una actividad, es muy interesante que la digestión está relacionada con el parasimpático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el simpático, que tiene más que ver con la acción, pues es justamente uno de los sistemas que no queremos es poner energía en la digestión. Por eso se habla de este choque o de estos gentes que han tenido estos problemas cuando comen, inmediatamente se ponen a hacer actividad física, que tienen una serie de problemas, ¿no? Muy bien. Aquí está la historia, que ya también algunos de ustedes tomaron nota la vez pasada, que es la de el doctor Herbert Benson, que fue el que lo descubre, un cardiólogo investigador de Harvard en el 70, y cómo lo observó que prácticas de meditación, yoga, meditación, etcétera, produce cambios fisiológicos medibles, reduce el estrés y a esto le llamó la respuesta de relajación. La vez pasada alguien hizo favor de poner el título del libro, publicado originalmente en el 75, ¿verdad? Y por ahí se publicó el libro, ¿verdad? Si alguien más lo quiere compartir ahorita para los que no estuvieron en el chat, bienvenido, ¿verdad? Y bueno, estos estudios científicos han evolucionado, tenemos tecnologías mucho más profundas hoy día, tales como em, bueno, como la resonancia magnética funcional o fMRI, los electroencefalogramas, que nos permiten observar cambios en la actividad cerebral. También revisamos los estudios, este es el original de Herbert Benson, hablamos otro más de la Escuela Médica de Harvard, también otro estudio más, hablamos de un estudio que se hizo de mindfulness eh, de John Kabat-Zinn eh, de 8 semanas. Otro estudio más fue de respuesta de relajación y salud cardiovascular del doctor Randall Sussman de Harvard Medical School. Y hablamos de otro hecho en el Hospital General de Massachusetts, con el síndrome del intestino irritable en el 2005, que reducía significativamente el dolor abdominal, la hinchazón, que es más que nada la inflamación, y mejoraba la digestión. Todo lo que inflama altera el funcionamiento, ¿verdad? Cualquier órgano inflamado, el funcionamiento se ve afectado. Muy bien. Ya casi llegamos a la parte, terminamos esta parte, decíamos que también afectaba no solamente el sistema muscular, no solamente el sistema glandular, pero también afecta el sistema nervioso, que también ya lo hemos hablado, eh, eh, también afecta el sistema cardíaco, el sistema inmune, o sea, prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano se ven beneficiados por la práctica de la relajación. Muy bien. Y hablamos de esta fisiología, justamente, hablamos cómo el sistema parasimpático se activa, se recuerdan que decíamos que en general es el que relaja, el que hace la respiración más profunda, el que hace la frecuencia cardíaca más lenta, el que también hace que el cerebro opere en un ritmo mucho más despacio por la GABA, que es como una especie de reductor de la velocidad del pensamiento, ¿verdad? Y eso nos permite tener mayor control de los pensamientos. Y obviamente como el parasimpático, que en lo general decíamos es activación, excepto en la digestión, ¿verdad? Que el caso del sistema simpático, que es el más activo, justamente hay una disminución, ¿verdad? Creo que por aquí nos quedamos un poco, hablemos de un poquito de esto. Esto disminuye entonces, decíamos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el consumo de oxígeno es mejor, perdón, menor,
¿verdad? Esto beneficia el corazón. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia a bombear la sangre, los músculos no están tensos, entonces están más relajaditos, puede pasar con mayor facilidad el flujo de sangre, por tanto llega más sangre a los pulmones y hay un mayor intercambio de oxígeno, justamente. Es muy curioso que mucha gente en en prácticas como yoga, muchos no lo saben, pero hay un incremento de oxígeno importante, ¿verdad? Este, y reduce las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, son dos de las hormonas que generan muchas de las cosas que hemos dicho. eh, el sistema inmune funciona mejor. ¿Por qué? Porque disminuye la inflamación. Ya no se genera este mensaje de inflámate, ¿verdad? Inflámate cuerpo, porque hay presencia de algo extraño. Puede que esté la dieta más perfecta, puede que no haya ningún virus, no haya ninguna bacteria, ningún hongo, puede que no haya ninguna toxina en tu cuerpo limpio, pero estresado, tu cuerpo imagina, crea, piensa, siente que hay invasores. Y entonces, al haber invasores, se inflama. Por eso decía que puedes comer la ensalada orgánica más limpia, más sana del planeta, pero si lo comes estresado, se inflama. Muchos de ustedes aquí o lo han vivido o conocen gente que han tenido esas experiencias de inflamación cuando comes deprisa, cuando comes preocupado, cuando comes estresado, ¿verdad? este, y previene daños asociados que en el estrés crónico como aumento de peso. ¿Por qué comemos? ¿Por qué aumentamos de peso cuando hay estrés? Bueno, aumentamos porque por muchas razones, pero una de esas es por la ansiedad, ¿verdad? Empezamos el estrés como una de las formas de cuando nuestra vida está en peligro, es que pues invernamos, nos escondemos, nos hacemos el muertito, entonces el metabolismo se hace más lento y aumentamos de peso, ¿verdad? Y desde luego también la pérdida de la memoria. También hay una mayor resiliencia con menores hormonas de estrés, el cuerpo recupera el equilibrio y mejora la capacidad de enfrentar futuros episodios de estrés. Hablemos de su efecto en el cerebro, de la respuesta de relajación, es lo que estamos ahora ya trabajando. Hay cambios en la actividad cerebral, ¿verdad? Decíamos, hablamos hace rato, bueno, desde la semana pasada, que una de las cosas que ocurre con el mecanismo de relajación, la respuesta de relajación, es que se incrementa GABA, es un neurotransmisor. El GABA tiene esta función de alentar los procesos mentales en general, cerebrales, ¿verdad? El GABA. Entonces, eh, y una de las cosas que produce es que reduce las ondas cerebrales rápidas a lentas. O sea, ¿cuáles son las rápidas? Las beta. ¿Cuáles son las lentas? Las alfa y las teta. Esto es muy importante porque nuestros estados más creativos, nuestros estados donde tomamos mejores decisiones, son los estados alfa y los estados teta, ¿verdad? Que están asociados con calma y con meditación, ¿verdad? Aquí dice cómo las ondas alfa inducen una relajación ligera y alerta, mientras que las teta facilitan la introspección y el descanso profundo, mejorando claridad mental y bienestar. Por eso es cuando estás tranquilo, cuando estás relajado, puedes pensar mejor. Seguro que todos o la mayoría de los que estamos aquí escuchando saben a lo que me refiero. Habrá sus excepciones. Hay gentes que a lo mejor en estados de estrés piensan rápido o piensan bien, pero en términos generales, para la gran mayoría de las personas, tiene una mayor capacidad de pensar cuando estás relajado, cuando estás tranquilo, cuando estás sereno, ¿verdad? Eh, y desde luego también vas a descansar más profundamente. Muchos de nosotros hemos parado por periodos de estrés, por una otra razón, estamos preocupados por razones económicas, por razones de seguridad, por razones de que puede haber un cambio muy dramático en nuestras vidas. Todo esto genera mecanismos de estrés y hay gente que le cuesta trabajo conciliar el sueño, empiezan a tener problemas para dar vuelta en la cama. O hay otros que lo que les sucede es que
sí entran a dormir, pero luego despiertan a medianoche. Hay estas elevaciones en picos en hormonas de diferentes tipos. A veces son las hormonas del hígado que tienen su pico por ahí entre la 1 y las 3 de la mañana. A veces son picos de glucosa que también aumentan. Entonces cuesta trabajo conciliar el sueño durante ese periodo de la noche. Y luego pues ya viene, a lo mejor se quedan dormidos en la madrugada, despiertan y despiertan cansados, despiertan con sueño. Bueno, la relajación va a incrementar, o perdón, va a producir, por un lado, las ondas alfa y teta, por un lado, pero por el otro lado va a favorecer también las sustancias que están asociadas con estos estados de menor estrés. Aquí está, bueno, ya me adelanté un poquito, la reproducción de neurotransmisores relajantes, ¿verdad? O sea, estimula la serotonina. La serotonina es este neurotransmisor que aparte de estar en el cerebro, otro lugar donde hay mucho es todo el tracto digestivo. Por eso hay personas que comemos y nos calma, sobre todo a veces, o nos calma temporalmente y después vienen picos por otras cosas. Hay alimentos naturales que incrementan la producción de serotonina. Por ejemplo, me viene a la mente una sopa como una sopa de miso, una sopa o de alimentos que tienen, sobre todo los que tienen probióticos, nos dan una sensación de paz, de tranquilidad. Eso le puede pasar a gente que toma, por ejemplo, tepache o toma, por ejemplo, aguamiel o toma jocoque o búlgaros o yogur. Da una sensación como a mí me pasa, por ejemplo, hay mucha gente en Asia que esto se los da la sopa de miso, que es este frijol de soya fermentado, y les da una sensación lo asocian con paz, con tranquilidad, porque tiene esas bacterias y tiene ese efecto a nivel de serotonina. Hay unos que les pasan con la leche, con algunas frutas, como por ejemplo el plátano, en fin. Hay alimentos que producen serotonina. Hay alimentos que producen serotonina, pero luego tienen problemas con la glucosa. Por ejemplo, el pan. El pan te produce primero un efecto de sobrevivir. Por eso algunas personas cuando con cierta adicción van y quieren pan, toman su pan, los hace sentir mejor, su conchita, etcétera, pero luego puede tener estos picos en la glucosa, ¿verdad? Entonces, ahora, si es un pan de masa madre, esas bacterias sí pueden tener este efecto GABA si no viene acompañado del azúcar, por ejemplo, de los panes de dulce, ¿verdad? Y esto genera una cierta regulación emocional, una cierta paz. Repito, la GABA es un neurotransmisor que impacta directamente la velocidad del pensamiento. Aquí dice la serotonina es la hormona de la felicidad, mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y la depresión, lo que decíamos. El GABA, dice aquí, actúa como inhibidor del sistema nervioso, lo que decíamos, genera calma, facilita relajación y un sueño reparador, ¿verdad? Entonces, el equilibrio emocional que proporciona ambos neurotransmisores al reducir el estrés, apoyando una mentalidad positiva y resiliente. Esto sucede con la relajación, sucede con todas las técnicas que nos relajan, con el yoga, con técnicas de meditación, con técnicas de oración, con técnicas decíamos, todo lo que te relaja, hay muchas cosas, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos amados, donde nos sentimos felices, donde nos sentimos sin prisa, donde nos sentimos plenos. En todas esas cosas que nos llevan a eso, se produce el mecanismo de relajación del que venimos hablando, ¿no? Y el otro efecto, que ya lo hemos dicho, lo estamos reforzando ahorita, es el efecto de la respuesta inflamatoria y del sistema inmunológico, ¿verdad? Decíamos cómo la respuesta inflamatoria es una respuesta natural, normal, cuando hay una presencia de una sustancia extraña, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito inclusive, pero también cuando hay sustancias químicas y el ser humano está expuesto a muchas sustancias químicas que produce el hombre mismo. Se habla de producir, el ser humano produce cerca de 100.000 sustancias químicas artificialmente, industrialmente. Entonces estamos expuestos a enormes cantidades. Hay estudios, lo habrán visto algunos de ustedes,
que hay individuos en algunos lugares que llegan a consumir el equivalente a una tarjeta de plástico por semana, no por mes, no por año, por semana en plástico que entra a tu cuerpo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que el cigarro, pues tiene entre 4,000 y 7,500 sustancias químicas distintas. Imagínense lo que le hace al cuerpo humano en términos de este tema de la inflamación. Todo el sistema inmune se activa con todo eso porque el cuerpo humano dice, hay peligro, hay químicos, hay cuerpos extraños, hay que inflamarnos, ¿verdad? Pero aunque no hubiera todos esos químicos, cuando estamos en estado de estrés, nos inflamamos, ¿verdad? Nos inflamamos. Entonces, cuando estamos relajados, ya no estamos en modo de correr, no estamos en modo de huir, no estamos en modo paranoico, el cuerpo no está en modo paranoico. Entonces, no se confunde. Cuando estamos en ese modo de estrés, entra un pedacito de una sustancia y el intestino dice, ¡ay, aquí entró un pedacito de fresa y hay que inflamarnos! O un pedacito de nuez, hay que producir una alergia. No pasa cuando estás tranquilo y relajado. Entonces, la respuesta no tiene un efecto directo en la reducción de estos niveles de inflamación en el cuerpo, crucial para la prevención, para el dejo de enfermedades crónicas, porque lo que decíamos, común denominador a todas las enfermedades crónico-degenerativas es la inflamación crónica. Entonces, el estrés crónico eleva estos marcadores inflamatorios, unas sustancias químicas que produce el cuerpo, diferentes inflamaciones producen diferentes marcadores y diferentes enfermedades crónico-degenerativas producen diferentes marcadores y estos están asociados con problemas como artritis, como cáncer, problemas cardiovasculares, pues ya ahí pusimos las causas principales de muerte, cáncer, problemas cardiovasculares, están entre las dos, tres causas principales de muerte, ¿verdad? Pero también se puede inflamar el cerebro y muchísimas otras partes. Entonces, al disminuir por un lado los niveles de cortisol y de adrenalina, ¿verdad? Y disminuir la actividad del sistema simpático, se inhiben procesos inflamatorios y permite que el cuerpo mantenga un estado de inflamación. Entonces, cuando vives con relajación, pues mira, tus chances de vivir más tiempo, tus chances de vivir más sanamente incrementan radicalmente. Entonces, no es sorpresa que las personas que viven más tranquilas, que tienen una vida más libre de estrés, pues vivan más años y vivan con menos enfermedades de todo tipo, particularmente las crónico-degenerativas, ¿verdad? Pero hasta las otras enfermedades, porque vas a tener menos enfermedades infecciosas. Al tener un mejor sistema inmune, menos infecciones, ¿verdad? Esa es la diferencia entre personas, por ejemplo, pues que hubo el COVID-19 y no tuvieron síntomas, ¿verdad? Hay estadísticas que, depende de la estadística el estudio que encuentres, entre 40 y 70% de la población del mundo no tuvo síntomas, no tuvo síntomas, no se dieron cuenta, o sea, si se hacían exámenes eran positivos porque el virus había entrado y el sistema inmune estaba perfectamente sano, registró, creo, el anticuerpo, pero no tuvieron ningún síntoma, ¿verdad? Y hubo gente que no, la mayoría de la gente que murió tenían una o dos comorbilidades, es decir, alguna condición ya existente que al entrar el virus provocó o situaciones muy graves o la muerte, ¿verdad? Entonces, el fortalecimiento del sistema inmune es otro de los efectos de la respuesta de relajación. Decíamos, prácticas de relajación aumenta la actividad en las células NK o llamadas natural killer, y las cuales juegan un rol fundamental en defensa contra infecciones y células cancerígenas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, entremos un poquito a aspectos prácticos como técnicas de activación de la respuesta de relajación, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, algo muy simple, la respiración. Es increíble que cosas tan simples como la respiración puedan tener un efecto tan importante, ¿verdad? Ahorita la vamos a hacer. Este, es de veras de ponernos a pensar profundamente este tema, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos
clases en todos los centros de salud, en todas las clínicas, en todos los hospitales o en todos los parques, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, preparatorias. Esto debe ser educación para vivir la vida, cosas fundamentales, ¿verdad? La respiración. Entonces, la respiración profunda, ¿verdad? Que hay varias técnicas en algunas divisiones de la respiración, pues hablamos de una respiración clavicular, es decir, la respiración que hace que levemos ligeramente los hombros, que el pecho en la parte más alta se expanda, que la espalda a su vez en su parte más alta se expanda, o sea, toda la parte superior del tronco haya una expansión, y una elevación, ¿verdad? Por eso le llama, a veces le llaman como respiración alta o respiración clavicular. Y luego hay una respiración que es media, que tiene que ver con la parte central del tronco, que tiene que ver con la parte donde está el pecho, digamos, el pecho, las costillas, la parte de la espalda media. Entonces, el que se expanda esa respiración, ¿verdad? Eso hace esta puede ser la respiración media. Y luego tenemos la respiración diafragmática, la que está por debajo, digamos, a partir del plexo solar. Ahí más o menos tenemos un músculo en forma horizontal y que empuja la cavidad abdominal, que permite que los pulmones se expandan hacia abajo y crea más espacio para que en su conjunto, esta respiración más profunda, haya una mayor oxigenación. Pero no solamente eso, sino que hay un cambio en, en la velocidad de la respiración. La respiración, al inhalar más profundo, vas a tardar más tu tiempo de inhalación. ¿Estamos de acuerdo? Si la respiración cortita te toma menos de un segundo, o un segundo, o un poco más de un segundo, por decir algo, la inhalación. Bueno, cuando inhalas profundamente, puede tomarte 2 o 3 o hasta más segundos. Hay ocasiones que se habla de contar hasta 4, ¿no? Se inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, inhalas muy profundamente y luego exhalas muy profundamente, ¿verdad? También en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y otra vez, inhalas profundo y exhalas profundo, ¿verdad? Este es estoy hablando una técnica, no es una clase completa, pero para que empecemos a tener probaditas. Y luego puede haber una variante donde puedes, por ejemplo, ir jugando con los tiempos, con las velocidades, y luego otra variante es añadirle, digo, aparte de jugar con los tiempos de inhalación y exhalación, le añades otro tercer elemento, que puede ser inhalas profundo y retienes la respiración, a lo mejor al principio, si no estás acostumbrado, por un segundo. Uno, exhalas. Inhalas profundo, 2, 3 o 4 tiempos, depende de tu capacidad. Sostienes un segundo, por ejemplo, exhalas 2, 3, 4 segundos. Inhalas profundo, retienes, exhalas, ¿verdad? Bueno, ese momento de retención igual puedes jugar con el tiempo. En lugar de retener un segundo, pueden ser dos. Después, en lugar de ser dos, pueden ser tres. En lugar de tres, pueden ser cuatro. Entonces, de pronto ya es tu inhalación cada vez más lenta porque le das más tiempo al proceso de inhalación, le das más tiempo al proceso de retención y le das más tiempo al proceso de exhalación. Entonces va cambiando tu velocidad. Puedes añadir un componente más que es el de la permanecer sin aire, o sea, permanecer los pulmones vacíos, ¿verdad? O sea, al final de la exhalación, en lugar de inhalar de manera inmediata, mantienes un segundo o 2 segundos y vas incrementándolo este momento sin aire. Entonces, vamos a hacerlo cortito, inhalamos 2, 3 segundos sin que llegues a una máxima o por ahora que te sea exhaustiva esta experiencia, pero inhalas profundo
retienes 1, 2, 3 segundos, exhalas profundo en 1, 2, 3 segundos y luego te quedas sin aire 1 segundo. Otra vez inhalas, retienes, exhalas sin aire, ¿no? Y así vas. Entonces ya tienes esto. ¿Qué va pasando con todo esto, verdad? Va pasando una cosa muy interesante. Como los ritmos de tu cuerpo están ligados, el ritmo de tu respiración está ligado a tu ritmo cardíaco. Entonces tu respiración empieza, tu frecuencia cardíaca se hace más lenta. Inhalas profundo, exhalas profundo, ¿verdad? Inhalas profundo, vas viéndolo, ¿verdad? Y vas a ver cómo gradualmente tu frecuencia cardíaca disminuye. Al disminuir la frecuencia cardíaca, otra cosa que sucede es que la presión arterial disminuye también, ya no está empujando tan fuerte el corazón, la sangre ya no está bombeando tan fuerte tampoco. Eh, y pasa una cosa muy interesante, bueno, pasan muchas cosas, voy a seguir explicando algunas otras cosas que pasan, pero, por ejemplo, una de las cosas que empieza a ocurrir es que lo que decíamos, o lo he dicho en varias ocasiones, pero aquí lo digo si no lo he dicho la semana pasada, hoy creo que no lo he dicho, es cada estado emocional y cada estado mental tiene bases físicas. Las bases físicas son también bases fisiológicas, pero también tienen, cada estado emocional y cada estado mental tiene patrones respiratorios. Piénsalo bien, siéntelo bien. ¿Cómo respiras cuando estás enojado, no? Hay gente que hasta se le dilatan las fosas nasales cuando está enojado, ¿no? Tu respiración más agitada, rápida, ¿no? ¿Cómo respiras cuando tienes miedo? ¿No? Tienes una respiración particular. ¿O cómo respiras cuando no estás triste? Superficialón, a veces ni dices, nota tu respiración, así como muy superficial, muy suavecita. ¿Ah? O cuando respiras cuando estás alegre, ja, 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 y riéndote. O sea, es otro patrón respiratorio. También son patrones musculares distintos. Cuando estás enojado, tienes tensiones en ciertas partes del cuerpo. Hay gente que cuando están enojados apretan los puños. Hay cuando están enojados, apretan la quijada. ¿Verdad? Hay quienes están enojados y los músculos de los ojos se les ponen tensos porque hasta se les ponen rojos. ¿Verdad? La fisiología cambia. O sea, cambia tu fisiología, cambian tus patrones musculares, cambian tus patrones respiratorios. Bueno, cuando estás respirando de manera más profunda, ¿verdad? Es cuando estás en estados de paz, tranquilidad, menos defensivo, más vulnerable, más abierto. Entonces el cuerpo empieza a leer eso. Cambia tu fisiología entonces también y cambia la química de tu cuerpo. Y esto hace entonces que pueda funcionar mejor el sistema, todos los sistemas, el sistema respiratorio, ayuda a eliminar más el dióxido de carbono, mejora la oxigenación y permite que el cuerpo se relaje de manera efectiva. Esto hay que añadirle, porque ya no lo terminé de decir, que los ciclos biológicos están ligados. Entonces, el ciclo respiratorio, que es el cual podemos controlar voluntariamente, afecta el ciclo cardíaco, cardiovascular. Entonces ya tienes dos ciclos que se modifican. Y luego el ciclo cardiovascular y el ciclo respiratorio, los dos simultáneamente, afectan tus ciclos cerebrales, ¿no? Las pasan dos cosas, tanto la parte de los hemisferios, si tú trabajas balanceando la respiración derecha-izquierda, que son las técnicas un poquito más avanzadas de respiración en yoga y otras tradiciones, empiezas a sincronizar los hemisferios cerebrales y también cambian las ondas cerebrales. Pasas de unas ondas, como decíamos, beta a alfa y delta, que son
las de más relajación, las de amor, las de creatividad, las de espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. La meditación también, ¿verdad? Que a la base de la meditación para muchos está la respiración, desde luego. Es una práctica que implica enfocar la atención en un punto específico. No todas las técnicas de meditación son iguales. Esta es una de las conocidas, de las más conocidas. No es la más conocida necesariamente, no quiero aseverar eso, pero sí es la más estudiada. Hay cientos, si no es que miles, de estudios científicos de esta técnica de meditación. Y lo decía en otras conferencias, no sé la anterior, pero lo voy a repetir ahora, qué lo sucede durante la práctica de la meditación desde el punto de vista científico. ¿Está? Entonces, una de las cosas que ocurre con la meditación en atención en un punto específico, en un sonido, en una imagen, ¿verdad? Es que lo que ocurre es que la meditación, eh, los primeros 5 minutos decíamos que todos tenemos patrones de funcionamiento cerebral, o sea, hay ciertas zonas del cerebro que van a estar funcionando de acuerdo a patrones de pensamiento que tiene cada uno de nosotros. Entonces, cuando ponemos nuestra atención en un objeto, ese patrón de funcionamiento de puntos en el cerebro que funcionan de cierta manera se empieza a disolver y empieza a entrar en actividad otros puntos en el cerebro. Esto ocurre por ahí entre los 5 y los 10 minutos de la práctica de la meditación. Pero también empieza a pasar otra cosa. Poco, poco tiempo, segundos o un minuto o pocos minutos de que empieza a moverse eso, hay un intento del cerebro de regresar al patrón habitual, como que le fuera incómodo ese nuevo patrón. Entonces ahí viene una batalla, viene una lucha, ¿verdad? Y va a depender si mantienes tu atención a través de la voluntad en ese nuevo punto, para que entonces rompa con tu patrón fisiológico de cerebro, que rompe también con tu patrón de pensamiento. Entonces, la meditación no solamente te va a relajar, ahorita explicamos por qué, sino que va a permitirte liberarte de patrones viejos de pensar. Ahora, si tu patrón de pensar tiene que ver con que crea tristeza o crea angustia o crea ansiedad o crea miedo o lo que sea, o crea junto con eso un mecanismo de estrés, que estés preocupado, entonces pues vas a regresar al estrés y vas a regresar a toda la fisiología del estrés. Pero si logras trascender ese momento, entras a otro espacio fisiológico de tu cerebro, entras a otro espacio mental, otra forma de pensar, y entonces rompiste ya con el patrón de pensamiento, que a su vez rompe con el patrón de sentimiento y que a su vez rompe con el patrón fisiológico neuronal y rompes con el patrón hormonal también. Y por eso te relajas, porque de pronto ya saliste de esa cárcel que era tu patrón de pensar, entre otras cosas, de manera estresante. Entonces, dice aquí, hay varios tipos de meditación, incluyendo meditación plena, trascendental, meditación guiada, es verdad, todo eso, ¿verdad? Y ahorita les acabo de hablar un poco sobre la fisiología de la meditación concentrada en un punto, en un objeto, en un sonido, en una imagen, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía aquí, la meditación reduce frecuencia de ondas cerebrales, pasando de ondas beta activas a ondas alfa y teta, que están asociados con relajación profunda y calma mental y otras cosas, creatividad, superaprendizaje, supermemoria. Las personas en estos estados funcionan en sus puntos más óptimos en todos los sentidos. Bueno, hablemos ahora de la visualización guiada, ¿verdad? Es una técnica que utiliza imaginación para crear imágenes mentales de escenas o entornos tranquilos y relajantes y puede realizarse escuchando audio o guiándose a través de una secuencia de imágenes mentales, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué decíamos? Que para el cerebro humano le da igual, ¿verdad? Y lo decíamos la vez pasada, no sé si estoy repitiendo cosas que ya dije la vez pasada, pero
parece que sí, así es que aguántenme si esto ya lo había dicho, pero le da igual, no es no idéntico, pero sí tiene algo de esto, el que una persona haga ejercicio o imagínese haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, decíamos cómo hay gente que, por ejemplo, hacen ejercicio, perdón, tienen una lesión por ejemplo, se rompieron una pierna, un brazo, los enyesan, y a pesar de que no pueden mover el brazo o la pierna, imaginan hacer ejercicio y decíamos cómo esas personas, después de que les quitan el yeso, hay una diferencia en la pérdida de masa muscular de los que imaginaron hacer ejercicio, aunque físicamente no lo hayan hecho, versus los que no, porque de todas maneras hay una activación de los músculos durante la versión guiada. Entonces, eh, si alguien visualiza espacios de paz, espacios de tranquilidad, situaciones de solución a problemas y los siente y los experimenta como reales, entonces, o casi reales, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Entonces va a tener efectos de relajación. Ajá. Y hablemos ahora de mindfulness, la atención plena, que es una técnica que implica enfocarse en lo que está sucediendo en este momento, estar presentes, es lo que es. Pero aquí un elemento clave es sin juzgar, muy importante. Simplemente observar todo, notar todo, pensamientos, emociones, sensaciones, pero no hay juicio, ¿no? Es como si estuvieras sentado viendo un desfile y lo estuvieras observando nada más. Solamente así observa los pensamientos, no te identificas con ellos, no los sigues y dejas de ver otros que siguen, no, los dejas pasar y pasar y pasar, ¿verdad? Entonces, esto también tiene un efecto importante en la reactividad. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro em, estado de estrés, ¿verdad? Decíamos, los estados de estrés, en realidad, eh, el estrés el 90 y tantos% del estrés que vivimos los seres humanos modernos es un estrés que no tiene que ver que nuestra vida realmente esté en peligro, sino con la interpretación que le damos a lo que nos está sucediendo. Es decir, alguien, por ejemplo, tiene un tema de trabajo y a lo mejor está en riesgo su trabajo y, y, y lo que piensa es que el estrés es porque, digamos, fisiológicamente debería ser el estrés porque piensas que tu vida está en peligro al perder el trabajo. Pero no, no estaría en peligro tu vida, está en peligro a lo mejor la pérdida de trabajo. Y efectivamente puede haber otras consecuencias, pero no tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Al ponernos entonces, mucho de este estrés viene por estar preocupados en un futuro que todavía no llega, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el estrés, ¿verdad? Entonces al salirnos de ese rollo, de ese mecanismo, y estar en el presente, pues nos damos cuenta que no está sucediendo, no hay tal amenaza en este momento. Por eso el mindfulness nos saca del estrés, justamente. Y entonces al salir del estrés y estar en el presente, pues entramos en un estado de tranquilidad y relajación porque vemos la realidad del presente. Y la del presente es que no hay una amenaza real. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué beneficios trae la respuesta de reacción a la medicina psicosomática? Bueno, decíamos que con todo impacto en la reducción de la actividad del sistema simpático, al disminuir el cortisol, la adrenalina, aliviar la tensión física, previene de condiciones psicosomáticas, porque muchos de estos pensamientos, muchas de estas emociones que están ligadas a estrés, producen enfermedades, ¿verdad? Eh, también, con respecto a la ansiedad, al activar el sistema simpático, la relajación reduce la frecuencia cardíaca y respiratoria, genera calma, disminuye síntomas de ansiedad. Y por último, en términos de la depresión, esta relajación estimula la serotonina y la GABA,
y mejora el estado de ánimo y reduce la rumiación mental en personas con depresión leve o moderada. ¿Verdad? Muy bien. En términos de hipertensión, la respuesta a relajación reduce presión arterial al disminuir la actividad simpática y favorece la vasodilatación. El músculo se relaja porque el músculo se tensa porque tengo que salir corriendo. Acuérdense, el mecanismo de estrés es un mecanismo de huida o de ataque. Cuando ya no tengo que huir, ya no tengo que atacar, no tengo que estar en tensión, puedo estar relajado. Al estar relajado, ya no hay vasoconstricción, ya los vasos se relajan, ya circula mejor la sangre. Ya no tengo presión arterial alta porque tengo los músculos tensos y las arterias apretadas. Ya disminuye la presión arterial, ¿verdad? Y con una serie de beneficios. Acuérdense que la presión arterial alta es un asesino en silencio. ¿Por qué? Porque va causando problemas cardíacos, va causando los problemas a los riñones, principalmente los órganos, ¿verdad? Entonces decíamos que la evidencia científica muestra que técnicas como mindfulness, como la respiración profunda, pueden bajar significativamente la presión arterial con efectos comparables a medicamentos en algunos casos. Por eso decíamos, esto debería estar parte del sistema médico, porque costaría nada. Yo he preguntado, o sea, le he preguntado al doctor Hidalgo, le voy a pedir el número porque él tiene una estadística muy concreta, muy puntual de esto. ¿Qué porcentaje del presupuesto del gasto en medicamentos habría si se aplicaran estas técnicas y otras naturales con una fracción de costo? Y me dijo, creo que el estudio que me dio, lo voy a volver a preguntar, es el 80% se estima de costo en medicamento. Entonces, imagínense los miles de millones de dólares que estamos hablando. Por eso a la industria farmacéutica no le interesa esto. Entonces, necesitamos que los periodistas responsables, los medios de información responsables que le importa la salud de la sociedad, necesitamos que los educadores en las escuelas, necesitamos que los legisladores tomen esta idea y por favor lo hagamos parte de la vida cotidiana, parte del sistema educativo, parte del sistema médico y lo hagamos poco a poco verdaderamente un sistema de salud y no un sistema solamente de gestión de las enfermedades. Entonces, en el estudio de Herbert Benson, que fue el descubridor de este mecanismo, en un instituto que lleva su nombre, Benson Henry Institute, encontró que la práctica regular de la relajación reduce presión arterial sistólica en personas con hipertensión y disminuye la necesidad de medicamentos. ¿Verdad? Muy bien. Alivio de problemas relacionados con la salud física y mental, trastornos digestivos. La respuesta a la relajación alivia síntomas de el síndrome del intestino irritable, de la gastritis, reduce la tensión, eh, mejora los jugos gástricos. ¿Por qué? ¿Por qué mejora la digestión? Porque ya lo decíamos la vez pasada, cuando estás huyendo y corriendo, el simpático no está activo, entonces tu sistema digestivo no está funcionando en su mejor forma, ¿verdad? Porque no puede estar huyendo y atacando y al mismo tiempo comiendo. O sea, el cuerpo no está diseñado para eso. O te sientas relajado a comer o te echas a correr porque tu vida está en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, la producción cuando está uno estresado produce menos ácidos gástricos, menos jugos gástricos. Entonces tu digestión no es tan buena. Por eso tu función digestiva no es buena, ¿verdad? Dolor crónico, fatiga. Al estar los músculos tensos, apretamos el sistema nervioso y lo que duele, duele más. Muchos de nosotros sabemos, cuando estás en estrés, hay mucha gente que yo conozco que cuando está en estrés, ciertas partecitas del cuerpo que normalmente están tensas, les duele. Yo he conocido gente que cuando están estresados, bueno, el dolor de cabeza, ni más, no vayamos más lejos. ¿Cuánta gente no? Uno de sus primeros síntomas, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se inflama el cerebro. Porque otro, pero pueden ser otros, pueden ser las rodillas, pueden ser alguna otra parte del cuerpo que el cuello, dolores que viene, la lumbalgia, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque el estrés va a producir, entre otras cosas, inflamación, tensión muscular. Esto va a poner una presión sobre los músculos. También la tensión muscular hace que los huesos se compriman y esos huesos también pueden
presionar el sistema nervioso, como en el caso de toda la columna vertebral, por ejemplo, ¿verdad? Este, y bueno, por eso de ahí viene la fibromialgia también con todo esto. El estrés es sin duda, una de las enfermedades relacionadas al estrés. Y ya habíamos hablado del insomnio, porque el insomnio, ¿verdad? Porque muchas razones. Una es porque la producción de GABA ayuda a que la mente se tranquilice, entonces ya la mente para. Hay cuánta gente no hay que a veces hasta físicamente están muy cansados, pero su mente está activa porque estuvieron preocupados trabajando. Ahí tu GABA está baja. Entonces, las técnicas de relajación incrementan la producción de GABA. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo integramos esto en nuestra vida cotidiana, verdad? Bueno, por ejemplo, podemos respirar conscientemente. Hablamos hace rato de las técnicas de respiración consciente. Dedicarle 3 a 5 minutos. Los que hemos hecho este trabajo sabemos que unos cuantos, 2 o 3 minutos son suficientes y sobre todo cuando lo haces yo más seguido, para cambiar. Cuando ya tienes práctica, 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 en segundos o prácticamente, podemos decir, en un instante puedes reproducir este estado de relajación en tu cuerpo. O sea, este cambio neurofisiológico, este cambio de patrón de respiración lo cambias en un segundo, cambias tu estado mental porque practicaste meditación, cambias todo, se puede hacer, ¿verdad? O simplemente, claramente también cuando ya lo llevas practicando mucho tiempo, ya ni siquiera entras a esos estados, ¿no? Pero bueno, cuando todavía no, cuando estás en todo este proceso, practica respiración. 3 a 5 minutos de respirar profundamente, activas tu sistema parasimpático para comenzar un día con calma, claridad. Otro ejemplo, pausas de mindfulness. Toma pausas de 5 a 10 minutos durante el día para meditar o practicar mindfulness, reducirse el estrés acumulado, ¿verdad? Que es o sea, llevarte al presente, observar lo que está sucediendo, ¿verdad? No evitar juicios, no estar involucrado en analizar lo que está sucediendo, simplemente percibir las sensaciones, percibir las emociones y percibir los pensamientos sin involucrarte, sin identificarte con ninguno. O relajación guiada por la noche. Hay muchas técnicas de relajación guiada eh, que pueden ser de 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Hay técnicas de visualización guiada, donde puedes imaginar cosas lindas, hermosas, ¿verdad? Hay técnica de relajación progresiva en una institución que se llama la Gran Bretaña Universal, que están institutos en toda América Latina, en España, en Italia, en otros países de Europa, en Estados Unidos, que fueron pioneros, enseñaron unas técnicas de relajación muy poderosa. Es parte de la clase de yoga, a diferencia de muchas otras clases de yoga. Aquí incluyen la relajación progresiva. Te van enseñando cómo llevas tu atención mental a una parte del cuerpo y a través de la visualización y a través de la respiración, imaginas que esa atención se libera de tu cuerpo, sale de tu cuerpo, ¿verdad? Esto libera tensiones y mejora calidad del sueño. También los ejercicios de gratitud. Antes de dormir, reflexionar en 3 cosas que los que estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque en lugar de estar enfocados en lo negativo, en lo que nos falta, en lo que nos dolió, en lo que nos lastimó, en los problemas que tenemos, nos enfocamos en el lado positivo y sabemos que al enfocarnos en el lado positivo, nos saca del estrés otra vez, ¿verdad? Nos saca de este estado de tensión, de huida, de lucha, sino un estado de agradecimiento, ¿verdad? Otro ejemplo, otro importante, establecer horarios fijos, porque vamos condicionando al cuerpo. Vamos condicionando al cuerpo de la misma manera que si tú comes todos los días a cierta hora, produce cierto jugo gástrico a esa hora, como el perro de Pavlov. También tú, si vas creando estos hábitos de relajación en ciertos horarios, haces que en automático en ese horario entras a la relajación. Ya, ¿verdad? Los dos. Otro, espacios de relajación. Puedes crear rincones en tu casa, un espacio. Y a veces ya el hecho de que ese lugar practiques técnicas de relajación, ya al rato nada más pensar en ese lugar o al entrar a ese lugar ya te inspira relajación, ¿verdad? Eh, bueno, recordatorios, configurar alarmas para recordar prácticamente que relajación durante el día. Puede ser cada hora una pausa para hacer estas técnicas de respiración que decíamos, ¿verdad? Y por último, bueno,
por último, ahorita aquí en esta página, reducir estímulos en el entorno, minimizar ruido. Muchos de nosotros cuando estamos muy estresados, nos molesta el ruido, lo que a veces no nos molesta durante vida cotidiana, pero a veces cuando tienes dolor de cabeza, cuando estás enfermo, escuchas tantito de la tele y dice uno, ay, ¿cómo pueden estar escuchando esa radio o esa televisión o las luces intensas o el desorden, ¿verdad? Nos hacemos más sensibles y nos damos cuenta cómo todas esas cosas sutilmente activan estrés. Y hay tales cosas como estrés visual, lo que pasa es que ya somos insensibles a esas cosas, ¿verdad? Eh, Otros pequeños cambios que decíamos, entonces, eh, estos pequeños cambios producen salud, producen reducción de estrés, salud mental, reduce ansiedad, fortalece resiliencia, nos quita el insomnio, nos da energía, aumenta la productividad, nos da mayor conciencia, ¿verdad? Muy bien, pues miren, son las 7:01, terminamos en tiempo, pero si ustedes todavía tienen tiempo, les damos unos 5 o 10 minutitos para dos o tres preguntas o comentarios que quieran hacer. Adelante, pueden abrir su micrófono o por medio del chat también pueden compartir sus preguntas o sus comentarios. Y aquí veo que hay 11 nuevos mensajes. Perdón, perdón, perdón. A ver, déjenme, déjenme leer los mensajes porque aquí yo me retrasé aquí por estar tan enfocado en la práctica, no vi los mensajitos. A ver. Bueno, primero la gente que conforme fue entrando nos fue saludando. Este, Omar, ¿qué tal? Bienvenido, Omar. También Margarita Renderos, bienvenida. Saludos. Margarita, el cacao produce serotonina. Exacto, muy bien. El cacao es un buen ejemplo, una serotonina riquísima, ¿verdad? Tomas una bebida de cacao original. Yo me lo tomo porque a mí me da mucha energía. Si me lo tomo en la noche me da demasiado, se me activa demasiado mi cerebro. Pero por ejemplo, en las tardecitas me cae muy bien a mí el cacao porque me da energía, me ayuda en la concentración mentalmente y también como que me relaja. Una cosa muy interesante también esa parte, ¿verdad? Dice Grisel, wow, nuestro cuerpo es una maravilla. Sí, cierto, todos los que hemos estudiado anatomía, fisiología y medicina y salud y cómo funciona sabemos que es un verdadero templo, una verdadera obra de arte. Dice, gracias por que estemos para conocer cómo funciona y poder ayudar, apoyar para todo sano, infinitas bendiciones. Vamos a hacer una práctica, David. A ver, hagamos una práctica muy sencillita. Vamos a hacer una práctica súper sencilla. Bueno, primero les voy a pedir que si tienen en la mano papel, Kleenex o algo, se suenen la nariz. Voy a poner silencio porque me voy a sonar la nariz y es lo primero. Lo ideal sería hacer un lavadito de nariz para que estuviera completamente lavadita la nariz, pero pues vamos a hacer una práctica sencilla, ¿vale? Ok, bueno, voy a sonar la nariz. ¡Ah! Muy bien, listo. Qué rico. Muy bien. Entonces vamos a hacer una sencilla práctica, súper sencilla. Fíjense bien, va a durar 2 o 3 minutos, ¿ok? Vamos primero con ambas fosas nasales, vamos a inhalar, vamos a combinar respiración rápida y lenta, ¿ok? Rápida y lenta con ambas fosas, luego con una alternando una y luego otra vez con ambas al mismo tiempo, primero, ¿ok? Bueno, entonces vamos primero a inhalar despacio, síganme, ojalá y no lo haga demasiado rápido. Inhalamos profundo, despacio. Exhalamos profundo, despacio. Inhalamos rápido. Exhalamos despacio. Inhalamos rápido. Exhalamos rápido con ambas. Inhalamos rápido. Exhalamos despacio. Inhalamos despacio. Exhalamos despacio.
Unos segundos nos quedamos así. Dejen su aire que fluya de la manera natural, de la manera que quiera respirar. Muy bien. Ahí pueden poner cómo se sintieron. Este, con yo creo que no duró ni un minuto, ni 60 segundos, quizás cuando mucho 2 minutos. Ahí pueden poner el chat cómo se sienten, en una palabra para que no sea algo tan largo, ¿verdad? Servando nos pregunta, doctor Carlos, muchas de las actividades de las tres se debe al tipo de temperamento, carácter. Francisco Barrera dice que sintió de lo mejor. Sí, sí tiene que ver un poco con el temperamento, carácter. Obviamente sí. Pero no es que ciertos temperamentos o carácter tengan más estrés, es que el tipo de estrés va a ser distinto. Por ejemplo, el tipo de estrés de huida y lucha es más diferente de verlo, pero por ejemplo, un temperamento colérico va a ser más el estrés porque quiere atacar, mientras que un temperamento flemático, por ejemplo, va a ser mucho más de hacerse el muertito, ¿verdad? Y así por el estilo. Francisco Barrera se sintió de lo mejor. Dice, Rosa, sentí mi estómago hueco. Sería interesante profundizar en esa experiencia. No sé si es un sentimiento positivo o negativo. Carlana, me dio por bostezar. Sí, porque muchas veces cuando nos relajamos, nos conectamos con lo que realmente está pasando fisiológicamente, emocionalmente. Mucha gente cuando se relaja se pone en contacto con la tristeza que está ahí. Mucha gente cuando se relaja se da cuenta que está cansado, pero que manteniendo el estrés hace que nos mantengamos despiertos. David Castellano, me dolió la panza, como dolor de aire. Habría que ver por qué en ese caso particular, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta que quieran hacer para cerrar la presentación del día de hoy? ¿Alguien más? Doctor, Dígame, David. yo soy David. Adelante. La, la sesión pasada nos había dicho que usted conocía un método para, este, como una certificación para dar este tipo de actividades Técnicas. en Sí. hospitales, técnicas. Sí. Y le mandé un mensaje, pero no me contestó. Mira, David, manda un mensaje, ahí tenemos, hay una técnica y vamos a tener una certificación de todas maneras para diciembre, con una serie de técnicas para el manejo de todo lo que hemos estado viendo en estas conferencias. Va a ser eminentemente práctico, tengas una serie de habilidades. Va a ser aquí en la Ciudad de México a fines de diciembre, va a ser del 26 al 30 de diciembre. Entonces te lo manejo y discúlpame, ¿me lo mandaste a mi WhatsApp o lo mandaste a otro lado? Porque ahorita me quedé pensando, David, yo no recuerdo a dónde pudiste haber mandado ese mensaje. A su WhatsApp. Ok, mándame uno más y te prometo que esta noche sin falta te contesto y ya nos ponemos en comunicación, ¿vale? Pero es lo que te estoy diciendo, esta certificación, aparte de que va complementada con una certificación que se da en México. ¿Tú de dónde eres? Yo de Nayarit, en Tepic, Ok. Nayarit. Y aparte que hay una certificación de la SEP para trabajar con estos métodos también, ¿vale? Entonces, hoy te prometo contestarte ya al final de la noche. Francisco, adelante, pregunta o comentario. Gracias, Carlos. Muy amable por su compartir. Tres comentarios. Una, hay un maestro hindú que se llama Osho, OSHO, lo encuentran en YouTube. Él escribió un libro de más de 550 páginas que se llama De la medicación a la meditación. O sea, cómo Ujú, todas las enfermedades se las puede uno curar con la meditación. Ahora, hay muchas técnicas, una de buscar cuál se adecua a uno, así como la respiración que explicaste, ¿no? ujú, Es importantísimo la meditación en nuestra vida diaria, pero la gente, incluyéndome a mí, no le sacamos el tiempo y es lo más importante, ¿sí? Porque eso nos de permite acuerdo. ser más asertivo en la vida.
Imagínense que la luz, ya sabemos todos, recorre 300.000 kilómetros por segundo y nuestra mente es 300 trillones de veces más rápido que la luz. O sea, yo en este momento pienso en Júpiter y ya estoy allá, ¿sí? En la Ujú, Vía Láctea más lejana y allá estoy, ¿no? Lo del cacao, el nombre científico del cacao es Theobroma cacao. Teo, Dios, broma, bebida, los dioses. Y por eso cuando uno está de novio o de amigo, uno regala cacao, chocolatinas y esas cosas, ¿no? ujú, Ahora, uno debe tener su actitud mental positiva, porque usted puede escuchar, leer que el cacao negro es malo para la salud, que no es que, no, es lo que usted piense, ¿sí? Si usted dice, esto me va a caer mal, le cae mal. ujú, Llamamos programación neurolingüística, ¿no? Es importante. Ya para terminar, hay una técnica que se llama imaginoterapia. ujú, eh, Cuando alguien está enfermo, se imagina que todo el mundo está diciendo, uy, cómo se recuperó rápido y se ve lo más de bien, ¿sí? Entonces, eso le está a uno ayudando a los procesos de sanación. Como cuando uno levanta pesas, pero no tiene nada. Yo hago así y mi masa muscular está muy bien porque el cerebro no percibe lo que es real de lo que es imaginario. Gracias. Perfecto, Francisco. Sí, Osho fue un gran promotor de la meditación. Tiene varios libros muy importantes sobre ese tema, como el que acabas de decir. Entonces, sí, es una fuente muy, muy actual y muy divertida y muy creativa. Y al mismo tiempo con un lenguaje muy sencillo que siempre, eh, porque realmente nunca escribió un libro, eran todos son transcripciones de sus conferencias que dio a lo largo de toda su vida. Entonces, bien por esa parte, Francisco, el cacao, desde luego, bebida de los dioses, una de las grandes aportaciones de México para el mundo. Este, em, que el tema, pues también de la importancia del pensamiento en todos los aspectos. Y bueno, pues muchas gracias, Francisco, por tus aportaciones. Bueno, pues vamos a cerrar. Que tengan, por ahí también dice Carolina que está interesada en la certificación, sí, va a haber información sobre eso también ya muy pronto, sean pacientes. Digo, la verdad es que hacemos todas las conferencias semana con semana para ir promoviendo todos estos eventos y ya vendrán las informaciones del tanto con el Congreso como la certificación muy pronto, ¿vale? Bueno, buenas noches, que descanse. El doctor Hidalgo estará con todos el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Eh, Ay, se buenas acabó, pero noches. Dice aquí Margarita, siempre me interesa, bienvenida Margarita. Yo no tengo su WhatsApp, Rosa. Rosa, a través del grupo de medicinas alternativas y complementarias, ahí está soy uno de los administradores. Ahí me mandas mensaje, o ponlo ahí en el grupo, nada más, si es que no sabes cómo hacerlo, para mandar mensaje privado y yo ya te respondo en privado, ¿vale? Gracias. Carolina, linda noche a todos, saludos a todos, un abrazo, descansen. Carlana, mil gracias. Gracias por tu participación. Y también el que le inspira, pongan un mensajito en el grupo para que los demás se inspiren y estén aquí en la próxima ocasión, en la próxima conferencia. Muy bien. Gracias a todos. Que descansen. Bonita noche. Bye.